Constantino el Grande es recordado hoy como el primer emperador romano cristiano, el visionario que legalizó el cristianismo y fundó la imponente ciudad de Constantinopla. Para la historia, él es el arquitecto indiscutible de una nueva era para la civilización occidental y el salvador de una fe perseguida. Para la Iglesia es un santo, venerado con reverencia como el mismísimo 13º apóstol. El rostro real detrás de ese halo de santidad revela a un autócrata profundamente paranoico que nunca dudó en derramar la sangre de su propia familia para asegurar su poder absoluto. Ordenó la repentina ejecución de su brillante hijo mayor. Mandó a asfixiar a su propia esposa dentro de un baño sobrecalentado. Ejecutó fríamente a su sobrino de apenas 11 años para eliminar cualquier amenaza dinástica al trono. Retrasó deliberadamente su bautismo hasta su lecho de muerte, calculando el momento exacto para lavar los atroces crímenes de Estado de toda una vida. ¿Cómo es posible que el hombre que construyó el imperio cristiano de Dios terminara convirtiéndose en el verdugo implacable de su propia sangre? Para entender la inmensa brecha entre el legado glorioso y la tétrica realidad de este monarca, tenemos que retroceder en el tiempo. Todo comienza alrededor del año 272 en Naissus, con un niño marcado desde la cuna por la humillante posición social de su madre. Nos encontramos en Naissus, una ruda guarnición militar enclavada en la provincia de Mesia Superior, en el corazón de los escarpados Balcanes de la actual Serbia. Olvida la imagen de una Roma gloriosa, de filósofos debatiendo en túnicas blancas y senadores recostados en divanes. Esto es la frontera. Aquí el aire huele a cuero curtido, a humo de leña y al sudor frío de las legiones en constante alerta. Es una tierra dura, habitada por hombres aún más duros. Una máquina de guerra forjadora de soldados implacables que desprecian la debilidad. En este campamento de frontera, lejos del brillo de la civilización, nace un niño llamado Flavio Valerio Constantino. Míralo de cerca mientras da sus primeros pasos. Incluso de niño, hay algo en él que choca con las expectativas de la realeza. Y la raíz de ese conflicto tiene un nombre: Helena. La historia que conoces es diferente. La historia posterior, reescrita cuidadosamente por obispos aduladores y cronistas a sueldo, la coronará como una santa y la elevará al rango de augusta emperatriz. La recordarán envuelta en oro, descubriendo reliquias sagradas en Tierra Santa. Pero en las polvorientas e implacables calles de Naissus, la realidad es otra muy distinta. Helena no tiene sangre azul. No posee títulos ni tierras. Es una simple plebeya. Trabaja con las manos, sirve jarras de vino a los rudos legionarios que regresan de sus patrullas. Es, a los ojos implacables de la élite romana, apenas una sirvienta de establo, una posadera sin valor. En el imperio romano del siglo III, el linaje lo es absolutamente todo. Tu apellido dicta tu destino, tu valor y tu derecho a existir en las esferas de poder. Y el apellido de la madre de Constantino es una herida abierta. Es una mancha invisible que el niño lleva tatuada en la frente desde su primer aliento. Es la imborrable mancha de la cuna. El contraste dentro de su propio hogar es brutal. Su padre, Constancio Cloro, representa exactamente lo contrario. Constancio es todo lo que el imperio respeta y teme. Es un oficial brillante y en rápido ascenso, un militar cuya estrella brilla cada vez con más fuerza en la compleja y letal jerarquía del ejército. Es ambicioso, es un maestro de la táctica y de la supervivencia política. Constancio reconoce a su hijo, lo cría bajo su techo, pero la densa sombra del origen de Helena envuelve constantemente a la pequeña familia. Constancio, a su manera pragmática, ama a su hijo. Pero las leyes no escritas del poder romano son más frías que el acero de una espada. Un oficial de alto rango que aspira a vestir la púrpura imperial no puede ascender hacia los cielos del poder arrastrando consigo a una esposa tabernera. Constantino es todavía un niño, pero aprende rápidamente a leer los silencios.
Ve cómo los otros oficiales miran a su madre. Capta las medias sonrisas. Siente la condescendencia que gotea en cada conversación formal. A medida que crece, Constantino observa esta fractura íntima y el mundo que lo rodea. Físicamente, el muchacho es un portento de la naturaleza. Hereda por completo la imponente genética de sus ancestros militares balcánicos. Rápidamente se convierte en un adolescente inusualmente alto, con una complexión atlética y robusta que intimida físicamente a los hombres maduros. Su rostro no es el de un burócrata pálido, parece haber sido cincelado para la guerra. Tiene una frente ancha y despejada, un mentón pesado y prominente que proyecta una profunda agresividad contenida, y una nariz aguileña que domina absolutamente sus facciones. Pero cuando los aristócratas patricios viajan a la frontera y clavan sus ojos en él, no ven al futuro amo del mundo civilizado. No ven al genio militar que abolirá la guardia pretoriana. Ven, sencilla y cruelmente, al hijo ilegítimo de la sirvienta. Constantino escucha los crueles susurros en los pasillos mal iluminados de los campamentos militares. Siente como puñales las miradas condescendientes de esos nobles envueltos en togas que presumen de árboles genealógicos centenarios y riquezas heredadas. Para cualquier otro niño, esa condescendencia habría sido un peso aplastante. Habría aceptado su lugar en las sombras. Pero para el joven Flavio Valerio, esa condescendencia se convierte en veneno. Y ese veneno, a medida que su cuerpo se endurece, se transforma en puro combustible. El ardiente estigma social de su madre enciende en su interior una hoguera oscura que ninguna victoria podrá jamás apagar. Día tras día, insulto velado tras insulto velado, Constantino desarrolla una ambición desmesurada. Nace en él una necesidad obsesiva, casi enfermiza, de demostrar su valía frente a esa misma élite arrogante que lo desprecia en silencio. Se entrena con furia ciega. Devora las tácticas militares de su padre. Aprende a leer el peligroso lenguaje del poder y la violencia desnuda. Su físico imponente, esa envergadura que proyecta terror, se convierte en su primera y principal armadura contra el desprecio del mundo. Si no lo respetan por la pureza de su sangre, lo respetarán por la fuerza bruta de sus puños y el filo de su espada. Aprende que en el gigantesco juego de tronos de Roma, la debilidad se paga con el exilio o con la muerte. Mientras el joven desarrolla esta coraza psicológica, su padre, Constancio Cloro, asciende meteóricamente en las filas militares. Constancio es un comandante brillante, implacable en el campo de batalla, y pronto capta la atención de los hombres más poderosos del mundo. El imperio está cambiando. El viejo sistema de gobierno está colapsando bajo el peso de las guerras civiles y una nueva estructura de poder se está formando en la sombra. Los emperadores ya no nacen en Roma, son elegidos por las legiones en las fronteras. El joven Constantino observa el ascenso de su padre con orgullo. Ve cómo las tropas lo aclaman. Ve cómo el respeto reemplaza lentamente a las burlas. Cree que el éxito militar finalmente lavará la mancha de su cuna. Piensa que la lealtad de las espadas y la sangre compartida son escudos suficientes contra la venenosa política del imperio. No tenía idea de que, en las altas esferas de Roma, el afecto familiar es considerado una debilidad fatal, y que el mismo ascenso político que prometía salvar a su familia estaba a punto de exigir un precio que lo dejaría completamente solo en el mundo. En el año 289 después de Cristo, el implacable engranaje de la política imperial cayó como un bloque de granito sobre la familia de Constantino. El imperio romano estaba asfixiado por las crisis económicas y asediado en todas sus fronteras. Para salvar al mundo del colapso, el emperador supremo Diocleciano había ideado un nuevo sistema, la tetrarquía, el gobierno de 4. 2 emperadores mayores, llamados Augustos, y 2 emperadores menores, llamados Césares, gobernarían dividiéndose los puntos cardinales. Constancio Cloro, gracias a su brillantez militar, fue elegido para ser el nuevo César de Occidente.
Pero el poder supremo en Roma nunca se entregaba sin un pacto de sangre. El Augusto de Occidente, Maximiano, le impuso a Constancio una condición innegociable. Tenía que repudiar a Helena. Una simple sirvienta de establo no podía ser la esposa de un César. Constancio debía casarse con la hijastra del emperador, una mujer de la alta nobleza, para legitimar su nuevo cargo. Constancio aceptó. Eligió el imperio sobre su familia. Helena fue desterrada de la corte, enviada a vivir en el anonimato. Constancio marchó hacia las Galias y Britania para asumir su trono, y Constantino, que apenas era un adolescente, fue arrancado de los brazos de su madre y separado de su padre. No lo enviaron a Occidente, lo enviaron al extremo opuesto del mundo conocido, a Nicomedia, en la actual Turquía, la capital oriental del imperio. Allí fue entregado a la corte del mismísimo Diocleciano y de su brutal mano derecha, el César Galerio. Oficialmente, Constantino era un invitado de honor. Recibió la mejor educación militar. Vestía túnicas de seda, comía en la mesa imperial y cabalgaba junto a los hombres más poderosos del planeta. Pero la realidad era mucho más oscura. Tienes 17 años. Caminas por los pasillos de mármol del palacio más grande del mundo, rodeado de guardias pretorianos. Te sonríen, te hacen reverencias, te llaman tribuno. Pero tú sabes exactamente lo que eres. Si tu padre, a miles de kilómetros de distancia, decide rebelarse o desobedecer una sola orden de estos hombres, tu cabeza rodará por estos mismos suelos pulidos. Eres un rehén, un prisionero en una jaula de oro, respirando con permiso de tus captores. Esa tensión constante reescribió la mente de Constantino. En la corte de Nicomedia no había amigos, solo espías. Cualquier palabra fuera de lugar, cualquier gesto de frustración podía ser interpretado como traición. El joven Ilirio aprendió a sepultar sus emociones. Desarrolló una paranoia profunda, gélida y calculadora. Aprendió a sonreír a los hombres que mantenían una espada invisible sobre su cuello. Mientras su padre conquistaba territorios en Occidente, Constantino se destacaba en Oriente. Sirvió como tribuno militar bajo la mirada atenta de Diocleciano y Galerio. Luchó contra las tribus bárbaras en las riberas del Danubio. Marchó bajo el sol abrasador de Siria para enfrentarse al imperio persa. Era letal con la espada, un estratega nato y un líder que inspiraba a sus hombres. Pero su mayor educación no ocurrió en el campo de batalla. Ocurrió en los pasillos del poder. Constantino observó cómo Diocleciano gobernaba. Vio cómo el emperador se presentaba a sí mismo no como un general, sino como un dios viviente en la tierra, exigiendo que sus súbditos se postraran ante él. Vio cómo la religión tradicional romana se utilizaba como pegamento para mantener unidas a las fracturadas provincias. Y entonces presenció lo que ocurre cuando ese pegamento falla. La historia nos ha enseñado a ver a Constantino como el gran salvador del cristianismo. La leyenda dibuja a un hombre tocado por la divinidad, un protector natural de los oprimidos que siempre llevó la luz de Cristo en su corazón. Pero cuando revisamos los registros de la corte de Nicomedia, la imagen que emerge es escalofriante. Amanecer del 23 de febrero del año 303. Es la fiesta de la Terminalia, el día del dios romano de las fronteras. Desde las ventanas del Palacio Imperial, Diocleciano y Galerio observan la recién construida iglesia cristiana de Nicomedia. Los cristianos han crecido en número. Ya no se esconden en catacumbas, construyen templos a la vista de los emperadores, negándose a participar en los sacrificios paganos que el Estado exige. Para Galerio, esto no es solo una ofensa religiosa, es traición al Estado. Un imperio dividido en su fe es un imperio débil. Esa misma mañana, la guardia pretoriana marcha hacia la iglesia. Rompen las puertas, queman las sagradas escrituras en piras públicas, saquean los tesoros y, finalmente, demuelen el edificio hasta los cimientos. Es el comienzo de la gran persecución.
el intento más sistemático, brutal y sangriento de exterminar la fe cristiana en la historia del Imperio Romano. El obispo e historiador Eusebio de Cesarea, quien años más tarde se convertiría en el biógrafo oficial y consejero de Constantino, documentó el horror de esos días. Eusebio describe cómo se promulgaron edictos ordenando que todos los líderes de las iglesias fueran encarcelados. Describe cómo las prisiones se llenaron tanto de obispos y diáconos que no quedaba espacio para los verdaderos criminales. Las plazas públicas se convirtieron en mataderos. Los cristianos fueron arrojados a las fieras en los anfiteatros, quemados vivos en hogueras o mutilados y enviados a morir en las minas de cobre. Pueblos enteros en Frigia, cuya población era mayoritariamente cristiana, fueron rodeados por soldados romanos y quemados hasta las cenizas con sus habitantes dentro. Fue un baño de sangre a escala continental. ¿Y dónde estaba el futuro decimotercer apóstol durante esta masacre? Constantino estaba allí. Tenía 31 años. Era un oficial de alto rango en la corte. Estaba de pie a la derecha de los tiranos que firmaban las sentencias de muerte. No hay un solo registro histórico que indique que Constantino alzara la voz para detener la matanza. No desenvainó su espada para proteger a los mártires. No organizó rescates en la oscuridad de la noche. Se quedó en silencio. Observó cómo la carne ardía y escuchó los gritos de los condenados. El rehén sabía que cualquier muestra de simpatía hacia los enemigos del Estado sería su propio fin. Galerio, que odiaba en secreto al brillante hijo de Constancio Cloro, solo esperaba una excusa para ejecutarlo. Constantino eligió la supervivencia. Pero mientras observaba la sangre derramada, la mente analítica de Constantino procesaba una lección mucho más profunda. Vio que la persecución no estaba funcionando. Por cada mártir que caía en la arena, decenas de ciudadanos comunes admiraban su valentía. La violencia extrema de Diocleciano y Galerio no estaba unificando al imperio, lo estaba desgarrando desde adentro. Constantino comprendió en esos días oscuros que la religión era el arma política más poderosa del mundo. Una fuerza capaz de hacer que hombres y mujeres caminaran hacia las llamas con una sonrisa. Quien lograra controlar esa fuerza, quien lograra canalizar esa devoción absoluta hacia su propia figura, tendría un poder incalculable. Los años de cautiverio estaban llegando a su fin. En el año 305, Diocleciano, agotado y enfermo, hizo lo impensable. Abdicó voluntariamente al trono, obligando a Maximiano a hacer lo mismo en Occidente. El mapa político del mundo saltó por los aires. Constancio Cloro, el padre de Constantino, fue elevado finalmente a Augusto de Occidente. Galerio se convirtió en Augusto de Oriente. Llegaba el momento de nombrar a los dos nuevos Césares. Todo el ejército, toda la corte, esperaba que Constantino fuera nombrado heredero. Se lo había ganado con sangre en el campo de batalla. Pero Galerio, ahora amo absoluto de Oriente, lo despreció. Nombró a dos de sus propios títeres. Constantino fue ignorado, humillado públicamente y dejado una vez más como un simple rehén en una corte que ahora estaba controlada por su mayor enemigo. El silencio de Constantino se volvió más frío. Su paranoia absoluta. Había sobrevivido al abandono de su padre, a las intrigas de Diocleciano y a las masacres de cristianos. Había aprendido que en este mundo la piedad era un defecto fatal y el poder era la única garantía de vida. Años de aislamiento en la corte y ríos de sangre cristiana forjaron su pragmatismo. La tetrarquía creyó que estaba domesticando a un rehén, pero en realidad había afilado una hoja letal que tarde o temprano caería sobre sus propios cuellos. Nicomedia, la opulenta capital del Imperio de Oriente. Galerio acaba de ascender al rango supremo de Augusto, saboreando el poder absoluto que tanto ansiaba. Para el joven Constantino, los palacios de mármol pulido se han convertido en una trampa mortal ineludible. Ya no está bajo la mirada estricta pero pragmática de Diocleciano, ahora su carcelero es el hombre que más le desprecia.
Galerio sabe perfectamente que el hijo alto y atlético de Constancio Cloro no es un simple noble cortesano. Sabe que es un líder natural, letal con la espada y con una mente gélida que absorbe todo lo que observa. Galerio desea eliminarlo. Pero ejecutar a un rehén imperial de tan alto perfil sin una provocación directa equivaldría a declararle la guerra a Constancio Cloro en Occidente. Así que el Augusto oriental juega un macabro juego del gato y el ratón. Mantiene a Constantino cerca, obligándolo a asistir a interminables banquetes y enviándolo a la primera línea en combates, esperando que una tragedia le libre del problema. Primavera del año 305. En Occidente, la salud del padre de Constantino decaía rápidamente. Constancio envía cartas desesperadas a la corte oriental. Exige que su hijo le sea devuelto para acompañarlo en una campaña militar en Britania. Galerio se niega. Da excusas diplomáticas. Retrasa la partida semana tras semana. Sabe perfectamente que si Constantino llega a Occidente, el ejército de Constancio lo aclamará como heredero natural. En los pasillos del palacio de Nicomedia la tensión se vuelve insoportable. Los accidentes comienzan a rondar al joven tribuno. Una cacería donde las lanzas de sus compañeros pasan a centímetros de su pecho. Un combate de entrenamiento que casi termina en un derramamiento de sangre real. Constantino duerme con un ojo abierto, consciente de que el veneno o el acero lo encontrarán cualquier noche. La oportunidad llega en una velada de excesos. Galerio, tras un banquete abundante y con el juicio nublado por el vino, cede a la presión diplomática y firma un salvoconducto. Es un permiso oficial, sellado con el anillo imperial, para que Constantino use la red de postas del Estado y viaje a Occidente. Galerio le entrega el pergamino, pero le ordena estrictamente que no parta hasta la mañana siguiente, cuando él mismo despierte para darle sus instrucciones finales. Constantino toma el documento, hace una profunda reverencia y sabe exactamente lo que ocurrirá al amanecer. Galerio despertará sobrio, se arrepentirá de su momento de debilidad y revocará la orden de inmediato. O peor aún, enviará a la guardia pretoriana a interceptarlo en el camino bajo cargos de deserción. Constantino no espera a la luz del sol. En la oscuridad de la madrugada, mientras el palacio duerme bajo los efectos del vino, el joven tribuno reúne a un puñado de hombres de su absoluta confianza. Montan a caballo y abandonan Nicomedia en el más estricto silencio. Aquí es donde la educación administrativa de Constantino le salva la vida. Él conoce íntimamente el cursus publicus, la inmensa red estatal de transporte y comunicaciones del Imperio Romano. Es un sistema de estaciones de relevo situadas a intervalos regulares a lo largo de todas las calzadas principales. En cada estación hay caballos frescos, estabulados y listos para que los mensajeros imperiales puedan cambiar de montura y viajar a velocidades vertiginosas, día y noche. Constantino sabe matemáticamente que Galerio usará esta misma red para darle caza. Un escuadrón de caballería ligera cambiando de caballos frescos en cada parada podría alcanzarlo en cuestión de días. Así que el fugitivo toma una decisión brutal. Una decisión que demuestra la frialdad táctica que definirá todo su reinado. Llegan a la primera estación de relevo. Constantino presenta el salvoconducto firmado por Galerio. El jefe de la estación, adormilado y sin motivos para sospechar, le entrega los caballos más rápidos. Constantino y sus hombres montan las bestias frescas. Pero antes de abandonar el recinto, el joven saca su espada. No ataca a los guardias, ataca a los animales. Sus hombres se mueven rápidamente por los establos en la oscuridad, cortando los tendones de las patas traseras de todos los caballos que dejan atrás. Los mutilan sistemáticamente. Los dejan vivos, pero completamente inútiles para cabalgar. Cabalgan a toda velocidad hasta la siguiente estación. Cambian de montura y vuelven a desjarretar a los caballos restantes, estación tras estación, a través de las interminables llanuras de Tracia, cruzando los densos y oscuros bosques de los Balcanes,
bordeando las traicioneras aguas del Danubio. Durante días y noches de cabalgata ininterrumpida, sin apenas dormir, Constantino deja a sus espaldas un rastro de bestias lisiadas y sangre en la arena. Destruye deliberadamente la infraestructura de comunicaciones más avanzada del mundo antiguo para asegurar su propia supervivencia. Cuando Galerio despierta al mediodía siguiente, furioso, exige que la guardia pretoriana persiga y detenga al joven. Pero sus jinetes regresan horas después, a pie y humillados. No hay caballos sanos en 100 kilómetros a la redonda. La persecución ha terminado antes de empezar. El sistema que debía atrapar a Constantino ha sido desmantelado por él mismo. El joven cabalga hasta el límite del agotamiento físico. Cruza los Alpes, atraviesa las vastas llanuras de la Galia. Finalmente, tras semanas de una huida desesperada, llega a las costas de Bononia, la actual ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer. Allí, frente a las aguas grises del Canal de la Mancha, ve las velas desplegadas de la flota romana. Su padre, Constancio Cloro, está a punto de embarcar hacia Britania. El joven tribuno, cubierto de polvo, sudor y la sangre de cientos de caballos, desmonta. Se abre paso entre los legionarios asombrados que no pueden creer lo que ven. Cuando Constancio ve a su hijo, el hombre que le fue arrebatado más de una década atrás por las exigencias de la política imperial, lo abraza frente a todo el ejército. La fuga ha sido un éxito absoluto. El escurridizo rehén de Nicomedia había logrado escapar de las garras de la tetrarquía oriental, sobreviviendo por puro instinto de conservación. Ya no estaba rodeado de cortesanos conspiradores ni de tiranos que deseaban su cabeza. Ahora estaba cobijado por los miles de legionarios veteranos de Occidente que veneraban a su padre. La persecución de Galerio había fracasado. Al cruzar el mar hacia Britania, el joven tribuno se reunió finalmente con su padre. 15 meses después, su padre estaba muerto. Era el 25 de julio del año 306, en Eboracum, la actual ciudad de York, al norte de Inglaterra. Fuera de la tienda de campaña imperial, la lluvia constante de Britania empapa la tierra y el acero de miles de legionarios. Adentro, en la penumbra, el cuerpo de Constancio Cloro yace sin vida. El hombre que había sacrificado a su familia por el imperio, el padre que había recuperado a su hijo en el último instante, acababa de morir. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de estallar en esa tienda, hay que comprender cómo funcionaba el mundo romano en ese momento. La tetrarquía, la inmensa maquinaria política diseñada por Diocleciano, tenía una regla de oro: el poder no se hereda por sangre, se gana por mérito y se otorga por decreto. Según la ley del imperio, la muerte de Constancio no convertía a su hijo en emperador. El título debía pasar automáticamente a un general designado por Galerio, el amo de Oriente. El sistema estaba diseñado específicamente para evitar que los hijos de los comandantes reclamaran el trono y desataran guerras civiles. Pero las leyes escritas en los palacios de mármol de Asia Menor significaban muy poco en el barro ensangrentado de Britania. Durante esos 15 meses previos, Constantino no había sido un simple observador. Había cabalgado hombro con hombro junto a su padre. Juntos habían liderado a las legiones más letales del imperio en una campaña brutal más allá del muro de Adriano, aplastando a las feroces tribus de los pictos. En esas frías tierras altas, los soldados romanos habían observado de cerca al joven príncipe. Vieron a un comandante de 34 años, alto, de hombros anchos y nariz aguileña. A diferencia de los emperadores orientales, que lucían barbas espesas al estilo de los filósofos griegos, Constantino iba completamente afeitado. Era un detalle físico, pero enviaba un mensaje devastador. Al afeitarse, evocaba deliberadamente la imagen de los antiguos y grandes conquistadores de Roma: Augusto, Trajano, Julio César. No parecía un burócrata de la tetrarquía, parecía un emperador clásico. Y lo más importante, sangraba con ellos. Constantino llevaba un fuego oscuro por dentro.
Un año antes, Galerio lo había humillado públicamente al negarle el título de César, eligiendo a 2 títeres para el cargo. Constantino había tragado saliva, había mantenido la cabeza gacha y había huido en la noche. Esa ambición reprimida, esa furia fría y calculadora que había forjado durante sus años como rehén, estaba esperando su momento. Ahora su padre estaba muerto. Si Constantino acataba la ley de la tetrarquía, tendría que arrodillarse ante el nuevo emperador designado por Galerio. Volvería a ser un subordinado. Volvería a tener una espada sobre su cuello. No iba a permitirlo. El cuerpo de su padre aún no se había enfriado cuando los generales de mayor rango entraron en la tienda. No traían pergaminos legales ni edictos imperiales. Traían sus espadas. El rey bárbaro Croco, un líder de la caballería auxiliar germánica, leal a Constancio, fue el primero en dar el paso. Miró a Constantino. No vio a un rehén fugitivo. Vio al heredero legítimo del ejército de Occidente. Los soldados irrumpieron en el campamento. El sonido del metal golpeando contra los escudos de madera y cuero rompió el silencio del bosque británico. Era un estruendo rítmico, ensordecedor. Miles de hombres curtidos por la guerra rodearon a Constantino. Lo levantaron en vilo. Lo subieron sobre un escudo, elevándolo por encima de la multitud, y gritaron una sola palabra: Augusto, emperador supremo. En ese preciso instante el sistema de la tetrarquía quedó herido de muerte. Constantino acababa de cometer el acto de alta traición más grande de su época. Había usurpado el trono de Occidente apoyado únicamente por la fuerza bruta de sus legiones. Pero Constantino no era un bárbaro impulsivo. Era el estudiante más aventajado de la corte de Nicomedia. Sabía que tener un ejército en Britania no era suficiente para gobernar el mundo. Necesitaba tiempo. Llamó a sus mensajeros. Ordenó que pintaran un retrato oficial suyo. En la pintura aparecía vistiendo la púrpura imperial y luciendo la corona de laureles. Envió a sus jinetes a cruzar el continente a toda velocidad para entregarle este retrato directamente a Galerio, en Oriente. Junto a la imagen iba una carta, una obra maestra de la manipulación política. Constantino le escribía a su mayor enemigo con un tono de falsa humildad. Le explicaba que él no había querido el poder, que habían sido las tropas, afligidas por la muerte de su amado comandante, quienes lo habían obligado a aceptar la corona en contra de su voluntad. Le pedía a Galerio que lo reconociera oficialmente como Augusto. Cuando Galerio recibió el retrato en su palacio, la furia lo cegó. Los cronistas cuentan que el emperador oriental arrojó la pintura al fuego, gritando que quemaría vivo a Constantino junto con su estúpido retrato. Quería marchar hacia Occidente y aniquilar al usurpador. Pero Galerio era un estratega. Sabía que las legiones de Britania y la Galia eran las más experimentadas del imperio y estaban dispuestas a morir por su nuevo líder. Una guerra civil en ese momento destruiría todo lo que Diocleciano había construido. Así que Galerio tragó su propio veneno. Envió un mensaje de vuelta. Se negó a reconocer a Constantino como Augusto, el emperador supremo. En su lugar le ofreció el título menor de César. Era un insulto calculado, una forma de recordarle quién mandaba realmente. Cualquier otro general, embriagado por los gritos de sus tropas, habría rechazado la oferta y marchado hacia la guerra. Constantino no. Él aceptó el título de César con una sonrisa helada. Aceptó ser el segundo al mando. No le importaban los títulos de papel. Lo que le importaba era que Galerio acababa de legitimar su posición. Constantino ahora tenía el control legal y militar absoluto sobre Britania, la Galia e Hispania. Tenía los recursos, las minas de oro y los hombres. El rehén marginado se había convertido en el dueño de 1/3 del mundo conocido. Había demostrado una paciencia magistral, una lealtad inquebrantable hacia las tropas de su padre y una brillantez política que dejó a sus enemigos paralizados. Era el líder perfecto, aclamado por sus hombres y admirado por su temple.
Pero la corona de Roma nunca se asegura con paciencia. Para convertir ese tercio del mundo en un imperio absoluto, el joven héroe de Britania tendría que tomar una decisión profundamente hipócrita y oscura. Tendría que ofrecer su mano en matrimonio y mezclar su sangre con la misma arrogante casta aristocrática que, años atrás, había humillado y desterrado a la miseria a su propia madre. A los ojos de la ley romana, Constantino seguía siendo un usurpador tolerado. Galerio le había arrojado el título menor de César como una limosna, negándose a reconocerlo como emperador supremo. Para la arrogante aristocracia de Roma, el joven comandante no era más que el hijo de una sirvienta de establo que había tenido suerte en el campo de batalla. Necesitaba sangre real. Necesitaba vincular su nombre a la antigua majestad del imperio para que nadie, nunca más, pudiera cuestionar su derecho a gobernar. Y entonces la oportunidad llamó a sus puertas en la forma de un anciano amargado. Maximiano había sido el coemperador de Diocleciano. Había gobernado Occidente con puño de hierro hasta que fue obligado a jubilarse 2 años antes. Pero el poder es un veneno difícil de abandonar. Maximiano quería volver al trono. Había salido de su retiro y se había autoproclamado Augusto nuevamente en Italia, pero carecía del poder militar para sostenerse frente a los ejércitos de Oriente. Al mirar hacia el norte, vio al joven Constantino. Vio un ejército invicto, recursos inagotables y una ambición sin límites. Maximiano viajó a la Galia y le hizo una oferta que cambiaría el destino de Europa. Él, un emperador fundador de la tetrarquía, elevaría a Constantino al rango supremo de Augusto, dándole la legitimidad legal que Galerio le había negado. A cambio, Constantino le daría su protección militar y su alianza inquebrantable. Pero los grandes pactos de Roma no se firman con tinta, se sellan con sangre. Para cimentar la alianza, Maximiano le ofreció a su hija menor, Fausta. Aquí comenzó el verdadero crisol de Constantino. Constantino no estaba solo cuando pactó este matrimonio. Años antes, durante la dura incertidumbre de su carrera militar, había forjado su propia familia íntima con una mujer llamada Minervina. Los registros de la época se han vuelto intencionalmente borrosos por la brutal censura de la propaganda, debatiendo aún si ella era verdaderamente su primera esposa oficial o simplemente una leal concubina. Sin embargo, esa mujer le había entregado algo que ninguna mentira política podía borrar. Tuvo a su primer hijo con ella, un niño llamado Crispo, un niño fuerte, de ojos atentos, el primogénito que ya llevaba la sangre del joven comandante. Para ceñirse la codiciada corona dorada y tomar la mano de Fausta frente al imperio, Constantino se ve obligado a ejecutar el acto más fríamente cruel de toda su vida personal. Debe repudiar públicamente a Minervina. En ese momento el pasado se repitió con una crueldad poética. 20 años atrás, el propio padre de Constantino había repudiado a su madre, Helena, exactamente por la misma razón, por ambición política, para casarse con una princesa y ascender al trono. Constantino había sufrido el desgarro de esa separación. Había crecido con el estigma de ser el hijo de la mujer desechada. Conocía íntimamente el dolor de esa traición. Y ahora, frente a la corona de Augusto y la promesa del poder absoluto, Constantino hizo exactamente lo mismo. Descartó a Minervina. La apartó de su vida y de la historia con una frialdad aterradora. Sin embargo, retuvo a su hijo. Crispo se quedaría en la corte, criado como un príncipe, pero marcado para siempre como el hijo de la mujer olvidada. A finales del verano del año 307, Treveris se vistió de gala para la boda imperial. Los registros históricos de la época, preservados en los panegíricos latinos, documentan la fastuosidad de la ceremonia. Los oradores paganos de la corte se deshicieron en halagos. Describieron a Constantino como un joven dios de la guerra, resplandeciente en su armadura, recibiendo la sabiduría y la corona del venerable Maximiano.
Escribieron que esta unión entre la experiencia y la juventud traería una paz eterna al imperio. Mentían. Bajo los techos abovedados del palacio, la dinámica real era un nido de víboras. Maximiano no veía a un yerno, veía un arma, un escudo humano detrás del cual podría recuperar Roma. Constantino no veía a un suegro, veía un certificado de autenticidad. Y en medio de ambos estaba Fausta. Fausta era joven, criada en los lujos de la corte de Italia, y de repente fue entregada como rehén diplomático a la cama de un señor de la guerra criado en los campamentos militares. Su matrimonio no era una unión de almas, era un contrato de supervivencia. Ella aprendería rápidamente a navegar entre dos hombres que se creían los dueños del mundo. Fausta le daría a Constantino la pátina de nobleza que le faltaba, pero al mismo tiempo su presencia en el palacio encendió una mecha lenta. En los pasillos de Tréveris, el pequeño Crispo observaba a su nueva madrastra. Fausta pronto comenzaría a darle nuevos hijos a Constantino, hijos de sangre puramente imperial. La rivalidad no declarada entre el brillante primogénito de la concubina y los futuros herederos de la princesa acababa de nacer el mismo día de la boda. La alianza de sangre había cumplido su propósito político. Constantino era ahora, legalmente y ante los ojos de sus tropas, un Augusto. Su poder ya no dependía de los caprichos de Oriente ni de las concesiones de Galerio. Había consolidado su control sobre Occidente. Constantino creía que al casarse con Fausta había asegurado su flanco. Creía que había comprado la lealtad de la vieja guardia imperial. No sabía que acababa de invitar a la muerte a su propia casa. El anciano que lo abrazaba en el banquete nupcial y le sonreía paternalmente ya estaba calculando cómo arrebatarle el trono. Constantino ignoraba que este era el último año en que podría dormir con ambos ojos cerrados, porque la traición más devastadora no vendría de un campo de batalla enemigo, sino de la misma familia que acababa de comprar. 3 años después de la fastuosa boda en Tréveris, Constantino se encuentra en la fría frontera del Rin, sumergido en el barro y la sangre de una brutal campaña para repeler a las tribus francas. El aire huele a humo y a pino húmedo. De pronto, un jinete irrumpe en el campamento con el caballo reventado por el cansancio. Trae noticias del sur. Maximiano, su suegro, el hombre que le había otorgado la corona de Augusto, acaba de traicionarlo. Aprovechando la ausencia de Constantino, Maximiano había difundido el falso rumor de que su yerno había muerto en combate. Con el oro del tesoro imperial sobornó a las tropas acuarteladas en el sur de la Galia, se vistió nuevamente con la púrpura y se autoproclamó el único y verdadero emperador. Pero el anciano comete un error de cálculo monumental y letal. Subestima trágicamente la devoción fanática que los veteranos galos y británicos profesan hacia el invencible hijo de Constancio Cloro. Constantino no dudó un segundo. No reunió a un consejo de generales ni envió diplomáticos. Abandonó la campaña del Rin y obligó a sus legiones a realizar una marcha forzada hacia el sur con una velocidad aterradora. Descendieron por los ríos de la Galia como una avalancha de hierro. Cuando Maximiano comprendió que su yerno seguía vivo y se dirigía hacia él con un ejército enfurecido, el pánico lo paralizó. Huyó hacia la costa y se refugió tras los gruesos muros de Masilia, la actual ciudad de Marsella. Era un puerto fortificado, diseñado para resistir asedios de meses. Pero el terror que inspiraba el nombre de Constantino ya era más fuerte que cualquier muralla de piedra. Las legiones de Constantino rodearon la ciudad. No hizo falta construir máquinas de asedio ni lanzar flechas de fuego. Los propios soldados de Masilia, aterrorizados ante la idea de enfrentar la ira del joven Augusto, se amotinaron. En mitad de la noche abrieron las puertas de la ciudad y entregaron al anciano traidor. Aquí es donde la historia oficial, la que se escribiría años después en los palacios de mármol, nos pide que creamos en un relato de clemencia y tragedia inevitable. Los cronistas imperiales registraron que Maximiano,
Abrumado por la vergüenza de su traición, enfermó repentinamente o decidió quitarse la vida por su propia mano. Nos presentan a un Constantino misericordioso, entristecido por la pérdida del padre de su esposa. Pero cuando rasgamos el velo de la propaganda, los documentos y la lógica política revelan una realidad mucho más oscura. Constantino capturó a su suegro, lo despojó de sus títulos, lo encerró en una celda de piedra y luego emitió una orden no escrita pero ineludible. Un emperador no podía permitir que un rival con sangre imperial siguiera respirando, por muy anciano que fuera. A la mañana siguiente, Maximiano fue encontrado ahorcado en su celda. Constantino había forzado a su propio suegro a suicidarse. Había derramado la sangre de la familia de su esposa Fausta para asegurar su trono. Era un acto de pragmatismo puro, frío y despiadado. Pero este asesinato político tuvo un costo psicológico devastador. Al eliminar a Maximiano, Constantino destruyó la misma fuente de su legitimidad legal. Ya no podía presentarse como el heredero de la antigua tetrarquía. A los ojos de la aristocracia romana, ahora era un parricida, un usurpador manchado de sangre que gobernaba únicamente por el filo de su espada. Esta crisis de legitimidad fracturó algo dentro de él. Constantino se volvió paranoico. Se aisló. Desarrolló una preocupación obsesiva, casi febril, por los presagios divinos. Pasaba horas mirando el cielo estrellado, buscando en el movimiento de los astros una señal, una justificación cósmica para sus actos. Si la ley de los hombres lo condenaba, necesitaba que los dioses lo absolvieran. Necesitaba un mandato celestial que fuera superior a cualquier edicto del Senado romano. 2 años después, esa obsesión lo empujaría hacia el momento que cambiaría la historia de la humanidad. Octubre del año 312. Constantino marcha hacia el sur, cruzando los Alpes para invadir Italia. El objetivo es Roma. Allí lo espera Magencio, el hijo de Maximiano y hermano de Fausta. Magencio ha jurado vengar la muerte de su padre y ha reunido un ejército masivo, superando en número a las fuerzas de Constantino. La presión psicológica sobre Constantino es aplastante. Está a punto de librar una guerra civil contra su propio cuñado. Si pierde, será ejecutado y su nombre borrado de la historia. Si gana, será el amo indiscutible de Occidente. Es en este estado de tensión extrema, marchando por los polvorientos caminos del norte de Italia, cuando ocurre el evento más debatido de la antigüedad tardía. El sol comenzaba a descender en el horizonte. Constantino cabalgaba al frente de sus tropas, con la mirada, como siempre, clavada en el cielo. Y entonces lo vio. Sobre el disco cegador del sol apareció un inmenso trofeo de luz. Una cruz luminosa, entrelazada con las letras griegas J y Rho, las iniciales de Cristo. Y junto a la aparición unas palabras grabadas en el fuego del cielo con este signo: vencerás. La leyenda nos ha enseñado a ver este momento como una epifanía pura y sagrada. Nos imaginamos al guerrero pagano cayendo de rodillas, tocado por la gracia divina, abrazando el amor y la paz del mensaje cristiano. Pero miremos las verdaderas circunstancias. Miremos al hombre. Constantino no estaba buscando redención moral. Estaba buscando una victoria militar. Estaba a punto de masacrar a miles de romanos. El Dios que se le reveló en ese cielo ensangrentado no le pidió que amara a sus enemigos ni que pusiera la otra mejilla. Le entregó un estandarte de guerra. Le prometió que si marcaba a sus soldados con ese símbolo, aplastaría a sus rivales y conquistaría el imperio. Constantino tomó la religión de los marginados, de los mártires que habían sido devorados por los leones apenas unos años antes, y la transformó en la herramienta de conquista más formidable del mundo antiguo. Esa misma noche ordenó a sus herreros y artesanos que trabajaran sin descanso. A la mañana siguiente, los legionarios de la Galia y Britania, hombres curtidos que llevaban toda su vida rezando a Marte, a Júpiter o al dios solar Mitra, comenzaron a pintar un extraño monograma en sus escudos de madera y cuero.
Entre las tiendas de ese campamento militar, observando cómo el símbolo de un culto pacifista se convertía en el emblema de una maquinaria de matar, caminaba un hombre de letras. Era Lactancio, un erudito cristiano al que Constantino había contratado recientemente como tutor personal para su hijo mayor, Crispo. Lactancio había sobrevivido a las peores persecuciones, conocía el terror de esconderse en las catacumbas, y ahora veía al hombre más poderoso de Occidente preparándose para derramar sangre en nombre de su Dios. Lactancio tomó su pluma, documentando el momento exacto en que la fe y el imperio se fundieron para siempre. Dejó escrito el testimonio de esa noche febril. El emperador fue instruido en sueños para marcar el signo celestial de Dios en los escudos de sus soldados. Y así, marcado el nombre de Cristo, marchó a la batalla. Magencio, Roma y el destino de la civilización occidental aguardaban al otro lado de las espadas. Hoy miramos hacia atrás y vemos a Constantino como el arquitecto inquebrantable de una nueva era. Vemos al soberano absoluto que tomó la mitad del mundo conocido por la fuerza, que introdujo una moneda para salvar la economía de Europa, y que, en un acto sin precedentes, legalizó la fe cristiana. Es fácil olvidar el barro y la sangre cuando admiramos el mármol pulido de la historia. Pero la conquista definitiva de Occidente no comenzó en limpios salones diplomáticos. Comenzó con una brutal carnicería a las afueras de la ciudad. Retrocedamos a finales de octubre del año 312. Las aguas oscuras del río Tíber fluían frías y amenazantes bajo los imponentes arcos de piedra del puente Milvio. Las legiones de Occidente descendían velozmente sobre la capital. Eran tropas veteranas, hombres endurecidos por décadas de combate en las gélidas fronteras del norte. Ahora sus escudos de madera y cuero llevaban pintado el monograma que su comandante había asegurado ver ardiendo en el cielo. Las iniciales griegas de Cristo. Frente a ellos aguardaba Magencio. Era el propio cuñado de Constantino. Era el usurpador atrincherado en Roma. Magencio tenía todo a su favor. Estaba atrincherado tras los formidables muros de Aureliano, una barrera de piedra impenetrable que rodeaba la capital. Tenía los graneros de la ciudad llenos y, sobre todo, tenía a la guardia pretoriana, la élite militar más letal y temida del mundo antiguo. Si Magencio se hubiera quedado dentro de la ciudad, el asedio habría desgastado, matado de hambre y finalmente destruido a las fuerzas de Constantino. Pero la historia gira sobre los errores de hombres asustados. La paranoia o quizás los falsos presagios de los oráculos paganos que le prometieron la victoria empujaron a Magencio a cometer una equivocación fatal. Abandonó la seguridad de sus murallas, salió de la ciudad para presentar batalla a campo abierto, cruzando el río Tíber a través del puente Milvio y un puente de barcas improvisado a su lado. Constantino no desaprovechó el regalo. Lanzó a su caballería pesada, veteranos curtidos en las heladas fronteras de la Galia, directamente contra los flancos de Magencio. El impacto fue devastador. La infantería de Constantino, con ese extraño símbolo de Cristo recién pintado en sus escudos, avanzó como un muro de hierro inquebrantable. El pánico se apoderó de las tropas defensoras. Al intentar huir desesperadamente de vuelta a Roma, el puente de barcas colapsó bajo el peso de miles de hombres aterrorizados. Magencio fue engullido por las aguas turbias, arrastrado al fondo por la misma coraza dorada que debía protegerlo. Constantino no solo había ganado una guerra civil, había venido a demoler el viejo mundo. Su primera orden como amo de Roma fue de una brutalidad quirúrgica. Apuntó directamente al corazón del poder tradicional romano, la Guardia Pretoriana. Durante 300 años, estos soldados de élite habían sido los verdaderos dueños del imperio. Habían asesinado emperadores en los pasillos de palacio. Habían vendido el trono de Roma al mejor postor. Habían sostenido el régimen de Magencio hasta el final, peleando a muerte en el puente. Constantino los borró de la faz de la tierra.
ordenó su disolución inmediata y absoluta. Sus antiguos cuarteles, los imponentes campamentos de piedra en las afueras de la ciudad, fueron desmantelados bloque a bloque para que nunca más pudieran albergar una rebelión. Los pretorianos sobrevivientes fueron despojados de sus honores, separados y exiliados a los rincones más oscuros y peligrosos de las fronteras del imperio, condenados a sangrar contra los bárbaros del norte. La institución que había coronado y decapitado a los césares dejó de existir en una sola tarde. Pero destruir el pasado no era suficiente. Necesitaba financiar su nuevo régimen. El imperio estaba quebrado tras décadas de crisis económica, inflación descontrolada y guerras incesantes. La moneda de plata romana ya no valía casi nada. Con la misma frialdad con la que desmanteló a los pretorianos, Constantino reescribió las reglas del dinero. Introdujo una nueva moneda de oro puro, el solidus. Para acuñar millones de estas nuevas monedas, el oro tenía que salir de alguna parte. Constantino miró hacia los inmensos tesoros acumulados durante siglos en los templos paganos. Ordenó confiscaciones masivas. Estatuas de dioses antiguos y ofrendas milenarias fueron fundidas en los hornos imperiales para estampar el rostro del nuevo gobernante. Fue una inyección de sangre nueva en las venas de una economía moribunda. El solidus estabilizó los mercados de tal manera que seguiría siendo la moneda de referencia en el comercio de Europa y el Mediterráneo durante los siguientes 700 años. Sin embargo, su mayor revolución no se forjó con oro ni con espadas, se forjó con tinta. Febrero del año 313, 4 meses después de la masacre en el río Tíber. Constantino viaja al norte, a la ciudad de Milán. Allí se reúne con Licinio, el curtido general que ahora controla la mitad oriental del mundo romano. Juntos, en un palacio de invierno, redactan un documento que partirá la historia de la civilización en dos, el Edicto de Milán. Aquí es donde debemos detenernos. Durante siglos, la memoria popular ha repetido una idea equivocada. Se nos ha enseñado que Constantino, tocado por la gracia divina tras su visión, convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Eso es absolutamente falso. Si revisamos los registros de la época, el imperio seguiría siendo abrumadoramente pagano durante décadas. Constantino mismo seguiría ostentando el título pagano de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de los viejos dioses. No sería hasta el año 380, mucho después de su muerte, que el emperador Teodosio impondría legalmente el cristianismo como la única religión de Estado. Lo que Constantino hizo en Milán fue algo mucho más pragmático, pero igualmente devastador para el viejo orden. Legalizó el cristianismo. Decretó la libertad de culto absoluta para todas las religiones. Las palabras del edicto fueron inconfundibles: conceder a los cristianos y a todos los demás la libertad de seguir la religión que cada uno deseara. Pero el edicto iba mucho más allá de la simple tolerancia. Ordenó que se devolvieran inmediatamente y, sin exigir pago alguno, todas las propiedades, lugares de reunión y tierras confiscadas a los cristianos durante las sangrientas purgas de Diocleciano. De un plumazo, Constantino sacó a los seguidores de Jesús de las catacumbas. Los elevó desde la marginalidad, el exilio y la tortura, y los colocó bajo el ala protectora del trono imperial. El Estado romano, la misma maquinaria implacable que los había crucificado, quemado vivos y arrojado a las bestias en la arena, ahora comenzaba a financiar sus basílicas. Occidente era suyo. La economía comenzaba a sanar. Los cristianos rezaban en público por su larga vida y sus victorias. Para asegurar este nuevo orden y sellar su pacto con Oriente, Constantino entregó a su media hermana, Constancia, en matrimonio a su coemperador Licinio. Era una alianza de sangre, el método más antiguo de Roma para garantizar la paz del mundo. El imperio, por primera vez en una generación, respiraba tranquilo. La tetrarquía había quedado reducida a solo 2 hombres. Licinio regresó a gobernar sus provincias en Oriente. Constantino se quedó en Occidente,
consolidando su poder absoluto desde su nueva corte. El Imperio Romano era una bestia demasiado grande para tener dos cabezas. En Occidente, Constantino gobernaba con la astucia de un lobo joven. En Oriente, Licinio observaba con la paciencia de un viejo depredador. Habían compartido el triunfo. Habían redactado juntos el edicto que sacó a los cristianos de las catacumbas. Incluso compartían lazos de sangre. Licinio dormía cada noche junto a Constancia, la hermana favorita de Constantino. Eran aliados, eran familia, eran los dos hombres más poderosos de la tierra. Pero la ambición absoluta no entiende de familia. Licinio no era un aristócrata criado entre mármoles. Era un soldado rudo, un campesino de los Balcanes que había ascendido desde el barro a base de brutalidad y genio táctico. Constantino lo respetaba. Quizás en los primeros días de su alianza hasta lo consideró un igual. Pero la mente de Constantino ya no operaba bajo las reglas de la vieja política romana. Él creía tener un mandato celestial. Había visto la cruz de luz en el cielo. Había vencido bajo el estandarte de Cristo. Y en su lógica implacable, un Dios único en los cielos exigía un emperador único en la tierra. La relación se pudrió lentamente. Durante 10 años, el mundo romano vivió una guerra fría asfixiante. Hubo escaramuzas fronterizas, tratados firmados y rotos antes de que la tinta se secara. Constantino comenzó a utilizar a la red de obispos cristianos como un sistema de inteligencia y propaganda dentro de los territorios de Licinio. Los sacerdotes de Oriente rezaban públicamente por la salud de Constantino, ignorando a su propio emperador. Licinio, sintiéndose acorralado por esta quinta columna en su propio reino, cometió un error fatal. Reaccionó con la única herramienta que conocía, la fuerza. Expulsó a los cristianos de su corte. Prohibió los sínodos de obispos. Comenzó a purgar a los oficiales cristianos de sus legiones. Era exactamente lo que Constantino estaba esperando. De la noche a la mañana, el conflicto dejó de ser una disputa política por territorios. Constantino lo transformó en una guerra santa. Él ya no era un emperador ambicioso buscando expandir sus fronteras. Ahora se presentaba como el Salvador divino, marchando para liberar a los oprimidos de las garras de un tirano pagano. Verano del año 324, el mundo se parte en dos. Constantino reúne una armada masiva y marcha hacia el este. Licinio lo espera con las legiones de Asia, Siria y Egipto. Tras una serie de batallas brutales por tierra y mar, el destino de la civilización occidental se reduce a una llanura polvorienta en la costa del Bósforo. 18 de septiembre, la batalla de Crisópolis. El aire huele a salitre y sangre seca. 130.000 hombres de Licinio forman un muro de escudos que parece extenderse hasta el horizonte. Constantino no duda, no delega el mando, lidera la carga personalmente, pero no lo hace bajo las águilas doradas de Júpiter. Al frente de sus tropas cabalga un guardia de élite sosteniendo el lábaro, el inmenso estandarte imperial coronado con el monograma de Cristo. El choque es ensordecedor, el acero muerde el bronce. La infantería oriental cede ante el fanatismo de las legiones occidentales. Los cronistas de la época, aterrorizados y maravillados, escribirían que dondequiera que el estandarte cristiano aparecía entre el humo, las líneas de Licinio se desmoronaban por puro terror psicológico. La masacre es absoluta. Decenas de miles de soldados orientales caen masacrados en la llanura. Licinio huye. Con los restos de su ejército destrozado, se refugia tras los inmensos muros de la ciudad de Nicomedia. El viejo soldado sabe que está acabado. No hay refuerzos, no hay escapatoria. Las tropas de Constantino rodean la ciudad, preparando las máquinas de asedio. Pero Licinio no sale a morir con la espada en la mano. Envía a su esposa. Las puertas de Nicomedia se abren y Constancia, la hermana de Constantino, camina sola a través de la tierra de nadie. Entra en el campamento militar de Occidente. Se arrodilla en la tienda de su hermano. Llora, suplica por la vida de su esposo.
Le recuerda los años de alianza, el edicto que firmaron juntos, la sangre que los une. Constantino la escucha en silencio. Mira a la mujer con la que creció. Y frente a sus generales, frente a los obispos que lo acompañan, hace un juramento solemne. Si Licinio se rinde pacíficamente y renuncia a la púrpura imperial, su vida será perdonada. Vivirá sus últimos días en paz, como un ciudadano privado bajo arresto domiciliario en la ciudad de Tesalónica. Al día siguiente, Licinio sale de la ciudad. El hombre que había gobernado la mitad del mundo se postra en el polvo a los pies de su cuñado. Se quita la diadema imperial de la cabeza y se la entrega. Constantino lo levanta del suelo, cumple su palabra, le perdona la vida y lo envía al exilio bajo vigilancia. Esa tarde el silencio desciende sobre el campamento. Por primera vez desde el año 286, hace casi 40 años, el Imperio Romano no está dividido. No hay césares menores, no hay coemperadores. Desde las brumosas costas de Britania hasta las ardientes arenas de Siria, 100 millones de almas responden a un solo nombre. Constantino es el amo absoluto del mundo. Pero el poder absoluto es un veneno que ataca primero al cerebro. El hombre que acaba de unificar el imperio bajo el estandarte de un Dios de misericordia no puede dormir. En los pasillos de su nuevo palacio las sombras parecen moverse. Los susurros de los cortesanos suenan a conspiración. Constantino sabe cómo funciona Roma, conoce la historia de su propia familia, sabe que un emperador depuesto, por muy derrotado que esté, sigue siendo un símbolo. Mientras Licinio respire, habrá senadores paganos y generales descontentos dispuestos a usar su nombre para encender otra rebelión. Pasa un año. Es el año 325. Constantino está en la cima del mundo, preparándose para convocar a los líderes de la Iglesia en un concilio histórico. Pero antes de hablar de teología, necesita limpiar la casa. No hay un juicio público. No hay acusaciones formales frente al Senado. No se presentan pruebas de ninguna conspiración. Solo hay una orden, firmada en la fría oscuridad del despacho imperial, sellada con cera roja y enviada en secreto a Tesalónica. Una noche, un destacamento de soldados entra en la residencia donde Licinio vive su exilio. El viejo general no tiene tiempo de defenderse. Lo someten en el suelo. Le pasan una cuerda de cuero por el cuello. Lo estrangulan hasta que su rostro se vuelve púrpura y su corazón se detiene. Constantino rompe su juramento sagrado. Traiciona las lágrimas de su propia hermana. Mancha sus manos con la sangre del hombre que le ayudó a cambiar la historia. Es un acto de pragmatismo puro, frío y calculador. La misma crueldad despiadada que había usado contra su suegro Maximiano años atrás, ahora aplicada a su cuñado. Para el Estado romano fue una ejecución necesaria para garantizar la paz. Para la Iglesia fue el castigo divino contra un perseguidor de cristianos. Pero para el hombre que dio la orden fue el cruce de una línea sin retorno. Constantino había asegurado su trono. Había eliminado a su último rival. Al mirar sus manos ahora manchadas con la sangre del hombre con el que una vez redactó la libertad de los cristianos, el precio de esa supremacía resultaba aterrador. Ese imperio santo no se detuvo a llorar a un general estrangulado en la oscuridad. La guerra civil ha terminado por completo. Desde las lluvias frías de Britania hasta las arenas calcinadas de Egipto, un inmenso y agotado imperio respira bajo el férreo control de un solo hombre. Las espadas por fin se han guardado en sus vainas. Pero la verdadera batalla, la que definiría los siguientes milenios de la civilización occidental, acababa de comenzar. Y esta vez no se libraría con caballería pesada y lanzas, sino con palabras, concilios y dogmas sagrados. N. Constantino, un soldado criado en los fríos campamentos militares de los Balcanes y la Galia, estaba acostumbrado a resolver los problemas con acero, oro y disciplina. En el este del imperio, sin embargo, la guerra se libraba con palabras. Las ciudades de habla griega estaban obsesionadas con la filosofía.
Y en ese preciso momento, una disputa teológica amenazaba con fracturar la paz que tanta sangre le había costado conquistar. El problema tenía nombre: Arrio. Era un presbítero carismático de Alejandría que predicaba una idea sencilla pero explosiva. Arrio sostenía que Jesús, el Hijo, había sido creado por Dios Padre y, por lo tanto, no era eterno ni estrictamente igual a Él. Para un senador pagano de Roma, esto era una discusión absurda sobre fantasmas. Para los cristianos de Oriente era motivo de derramamiento de sangre. Hubo disturbios en las calles de Alejandría. Las congregaciones se dividieron. Los obispos comenzaron a excomulgarse unos a otros públicamente. Constantino no entendía los intrincados matices de la teología griega, pero entendía perfectamente la anatomía del poder. Una religión dividida significaba un imperio dividido, y eso era inaceptable. Decidió intervenir directamente, no como un simple feligrés buscando guía espiritual, sino como el amo absoluto del mundo. Estaba forjando en tiempo real un nuevo concepto político que definiría los próximos 1500 años, el cesaropapismo. El emperador se erigía no solo como el líder político y militar del Estado, sino como el supervisor secular supremo de la Iglesia, con autoridad absoluta para imponer el orden en los asuntos de Dios. Mayo del año 325. En la ciudad de Nicea, a orillas del lago Ascanio, en Asia Menor, 318 obispos viajan desde todos los rincones del imperio para reunirse. El Estado romano, utilizando el sistema de postas imperiales, paga todos sus gastos de viaje. Cuando las inmensas puertas de bronce del salón del palacio se abren, el silencio que cae sobre la sala es absoluto. Muchos de estos religiosos llevan las marcas físicas de la gran persecución de Diocleciano. Tienen cuencas vacías donde antes había ojos. Tienen tendones cortados que los obligan a cojear. Tienen espaldas marcadas por el látigo y el fuego. Hace apenas 20 años, la maquinaria del imperio los cazaba y los torturaba en calabozos oscuros. Ahora el emperador entra en la sala para recibirlos. No lleva armadura. No porta espada. Está cubierto de seda púrpura, bordada con hilos de oro y pesadas perlas. Constantino camina lentamente entre los hombres mutilados, se sienta en una silla de oro macizo y abre formalmente el primer concilio de Nicea. No les pide que debatan eternamente. Les exige un consenso. Bajo su mirada implacable y su presión política, los obispos formulan el credo niceno, declarando oficialmente que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. Arrio es condenado, sus escritos son quemados y él es enviado al exilio. El dogma cristiano queda sellado, no solo por la fe, sino por decreto imperial. Eusebio de Cesarea, un erudito obispo que pronto se convertiría en su biógrafo y consejero más íntimo, observa la escena con reverencia absoluta. En sus crónicas, Eusebio no describe a un político astuto resolviendo un problema de orden público. Describe al 13º apóstol. Para Eusebio y para la iglesia triunfante que estaba naciendo, Constantino era el instrumento directo de la voluntad divina en la tierra. Pero unificar el cielo no era suficiente. Constantino necesitaba unificar la tierra. Roma, la vieja e ilustre capital, era un problema. El Senado romano seguía siendo obstinadamente pagano. Los antiguos templos de Júpiter, Marte y Apolo dominaban cada colina, un recordatorio constante de un pasado milenario que el emperador quería dejar atrás. Roma estaba demasiado lejos de las ricas provincias orientales y de las peligrosas fronteras del Danubio y Persia. Constantino tomó una decisión radical. Abandonaría la ciudad eterna. Viajó hacia el este, al punto estratégico exacto donde Europa y Asia se tocan, controlando el paso entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Allí, sobre la antigua colonia griega de Bizancio, decidió levantar su obra maestra. Los topógrafos imperiales, asombrados por la inmensa escala del proyecto, le preguntaron qué tan grandes debían ser las murallas de la nueva capital.
La leyenda cuenta que Constantino, caminando con una lanza en la mano para trazar los límites en la tierra, respondió: «Avanzaré hasta que él, el guía invisible que marcha delante de mí, considere oportuno detenerse». Vació las arcas del imperio, saqueó los tesoros y las estatuas de bronce de las ciudades paganas de Grecia y Asia Menor para decorar sus nuevas calles. En tiempo récord levantó foros, un inmenso hipódromo y palacios de mármol. Y, sobre todo, comisionó basílicas cristianas monumentales a una escala nunca antes vista, financiando simultáneamente la inmensa iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y la antigua basílica de San Pedro en la lejana Roma. El 11 de mayo del año 330 dedicó formalmente su nueva metrópolis. La llamó la Nueva Roma. El mundo, sin embargo, la conocería por el nombre de su creador, Constantinopla. Nada de esta monumental obra de ingeniería política y arquitectónica habría sido posible sin la espada que protegía su trono. Mientras Constantino construía iglesias y presidía concilios teológicos, su primogénito aseguraba las fronteras y destruía a sus enemigos. Crispo, el hijo que había tenido en su juventud, mucho antes de su matrimonio político con Fausta. Crispo no solo era el heredero legítimo al trono, era un prodigio militar. Había sido él quien, apenas unos años antes, lideró la flota imperial en las traicioneras aguas del Helesponto. Con una inferioridad numérica abrumadora, Crispo destrozó a la armada de Licinio, abriendo el camino marítimo que permitió la victoria final de su padre en Crisópolis. Las legiones lo adoraban, los generales lo respetaban. El pueblo veía en él la viva imagen de un joven Constantino, valiente, brillante, invencible en el campo de batalla. Era el pilar inquebrantable sobre el que descansaba el futuro de la dinastía. Constantino lo tenía absolutamente todo. Había unificado el dogma de una fe que antes se escondía aterrorizada en las catacumbas. Había levantado desde los cimientos una capital eterna que dictaría el destino de Europa y Asia durante el siguiente milenio. Y tenía a Crispo, el hijo perfecto, cuya lealtad absoluta y talento militar garantizaban que la sangre de Constantino gobernaría el mundo mucho después de que él desapareciera. Era el arquitecto indiscutible de una nueva era. Un monarca que había logrado someter tanto a los hombres como a los dioses. Pero el hombre que había dominado el universo estaba a punto de perder el control de su propia casa. El poder absoluto y sin restricciones es una bestia oscura y hambrienta. Cuanto más inmenso es el territorio que dominas, más infinitos y profundos se vuelven los rincones donde pueden germinar las traiciones. Bajo la corona cristiana, la mente del emperador se estaba resquebrajando irremediablemente debido a la aplastante presión de gobernar en soledad todo el mundo conocido. Es el caluroso y abrumador verano del año 326. Constantino viaja a Roma. Es el 20º aniversario de su ascenso al poder, una celebración monumental conocida como las Bicennalia. La ciudad eterna, con sus colinas coronadas de mármol y sus calles estrechas, se ha engalanado para recibir al amo del mundo. Pero el aire entre el emperador y la antigua capital es denso, tóxico. Roma ya no es su ciudad. Él acaba de fundar una nueva capital en Oriente, una metrópolis cristiana sin el peso de la historia republicana. Roma, por el contrario, sigue siendo el corazón latente del paganismo. El Senado romano lo espera envuelto en sus togas blancas, aferrado a un pasado de dioses antiguos y tradiciones milenarias que el emperador desprecia profundamente. La tensión estalla en la colina del Capitolio. La tradición exige que el emperador victorioso encabece una procesión sagrada. Debe ascender los escalones del inmenso templo de Júpiter Óptimo Máximo. Debe derramar vino sobre el altar. Debe presidir el sacrificio de los toros blancos para agradecer a los dioses protectores de Roma por sus 20 años de reinado. La multitud se agolpa en las calles. Los sacerdotes paganos aguardan con los cuchillos ceremoniales listos.
El Senado observa en un silencio expectante. Constantino llega al pie de la escalinata. Se detiene. Mira el templo, el humo del incienso, los rostros de la vieja aristocracia romana. Y entonces toma una decisión que fractura la historia. Se niega a subir. No hay sacrificio. No hay ofrenda. Constantino da la media vuelta y abandona la ceremonia, rechazando públicamente a los dioses que construyeron el imperio que ahora gobierna. El insulto es absoluto. La humillación para el Senado es irreparable. Los cronistas registran que la multitud romana, furiosa por el desprecio a sus tradiciones, comienza a abuchear e insultar a la comitiva imperial. En ese instante, la ruptura política se vuelve definitiva. Constantino comprende que nunca podrá confiar en la aristocracia de Occidente. Se siente rodeado de enemigos invisibles, de conspiraciones que se tejen en las sombras de los viejos templos. Y es en este clima de aislamiento, hostilidad y paranoia extrema donde la mente del emperador se quiebra. El trauma de su juventud, aquellos años interminables como rehén en la corte de Diocleciano, donde aprendió que cualquier rival potencial era una sentencia de muerte, resurge con una fuerza devastadora. Constantino comienza a mirar a su alrededor. Busca la amenaza, y su mirada, envenenada por la sospecha, se posa sobre la figura más brillante de todo el imperio, su propio hijo. Crispo no era solo el heredero al trono, era un ídolo. A sus 20 años, el primogénito de Constantino era un genio militar indiscutible. Había salvado al imperio en la guerra civil, había liderado la flota que destrozó a los enemigos de su padre en las aguas del Helesponto. Las legiones lo adoraban, los generales lo respetaban. El pueblo veía en él la encarnación perfecta de la juventud, el valor y la victoria. Crispo era todo lo que un emperador podía desear en un sucesor. Pero para un autócrata consumido por la paranoia, la popularidad de un hijo no es un consuelo, es una amenaza. Nadie sabe con certeza qué palabras se susurraron en los pasillos del palacio imperial. Los registros oficiales fueron destruidos. Algunos historiadores apuntan a Fausta, la esposa de Constantino y madrastra de Crispo, sugiriendo que fabricó una acusación de intento de violación para proteger los derechos sucesorios de sus propios hijos. Otros creen que Crispo, frustrado por la falta de poder real, comenzó a escuchar a senadores descontentos que buscaban un nuevo líder. Lo único que la historia conoce es la brutalidad de la respuesta. No hubo un juicio público, no hubo un debate en el Senado. No se presentaron testigos, ni se le permitió a Crispo defenderse de los cargos de traición o adulterio. La orden fue dictada en secreto, con la frialdad burocrática de un hombre que ha olvidado cómo ser padre para ser únicamente un tirano. Otoño del año 326. Crispo es despojado repentinamente de sus títulos, arrestado en silencio y sacado de Roma bajo guardia armada. Lo trasladan a Pola, una fortaleza militar aislada en la península de Istria, a orillas del mar Adriático. Es un lugar frío, de muros gruesos y piedra gris, muy lejos de las multitudes que alguna vez aclamaron su nombre. Allí, en la oscuridad de una celda, el héroe del Imperio Romano encuentra su fin. Un verdugo entra con una copa de veneno, o quizás con una espada desnuda. Los detalles se pierden en la niebla del encubrimiento imperial, pero el resultado es innegable. Constantino acaba de asesinar a su primogénito, el hombre que legalizó el cristianismo, el monarca que se sentaba entre los obispos y hablaba de la misericordia divina, derrama la sangre de su propia sangre por el simple terror a perder su corona. Pero la muerte física no era suficiente para calmar el terror del emperador. Necesitaba borrar el error de la faz de la tierra. Constantino emitió un decreto de la condena de la memoria. Era el castigo más severo del mundo romano, reservado únicamente para los peores traidores del Estado. Cincel y martillo. El sonido del acero golpeando el mármol resonó por todo el imperio.
Los escultores imperiales recibieron la orden de trepar a los arcos de triunfo y arrancar el nombre de Crispo de las inscripciones. Sus estatuas fueron derribadas y destrozadas en las plazas públicas. Sus monedas fueron retiradas de circulación y fundidas. Los documentos oficiales fueron reescritos. Constantino intentó crear un vacío en la realidad, obligando a 100 millones de ciudadanos a fingir que el joven general que los había salvado en la guerra civil jamás había existido. El silencio cayó sobre la corte imperial. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre del hijo muerto. Los consejeros caminaban con la mirada baja, aterrorizados. Si el emperador era capaz de aniquilar a su heredero más brillante, al hijo que le había entregado el imperio en bandeja de plata, ¿quién estaba a salvo? Constantino abandonó Roma poco después, jurando no volver jamás a la ciudad que había presenciado su descenso a la locura. Viajó hacia el este, buscando refugio en los planos arquitectónicos de su nueva capital cristiana, intentando enterrar su culpa bajo toneladas de mármol y oro. Se rodeó de sacerdotes. Multiplicó sus donaciones a la iglesia. Pero el fantasma de Pola viajaba con él. El palacio imperial se había convertido en una trampa de sospechas cruzadas, silencios cargados de veneno y miradas furtivas. La muerte de Crispo no había limpiado la casa. Solo había abierto las puertas a un nivel de violencia doméstica que el Imperio Romano rara vez había presenciado. El palacio imperial se había convertido en un laberinto de susurros aterrorizados. El hombre que caminaba por sus pasillos ya no era el joven y ágil comandante que había conquistado Occidente en el puente Milvio. A sus 54 años, el cuerpo atlético que había soportado las marchas militares se había derrumbado bajo su propio peso. Constantino se había vuelto notablemente corpulento. Su paso era pesado, casi fatigado. Para ocultar esta decadencia física y proyectar una autoridad divina, el emperador adoptó una extravagancia extrema. Ya no vestía la austera coraza de un soldado romano. Ahora se envolvía en sofocantes capas de seda oriental. Túnicas bordadas con gruesos hilos de oro arrastraban por el suelo a su paso, y una pesada diadema incrustada de perlas y diamantes aplastaba su frente. Era un ídolo de carne y joyas, un monumento andante consumido por la sospecha. Acababa de ejecutar a su primogénito, y la sangre, una vez que empieza a derramarse dentro de una dinastía, rara vez se detiene en una sola víctima. Poco después de la muerte de Crispo, la mirada inyectada en paranoia del emperador se posó sobre su esposa. No hubo guardias arrastrándola por los pasillos. No hubo un escandaloso juicio público en el Senado. La muerte en las más altas esferas del poder romano solía ser un asunto íntimo, casi doméstico. Fausta entró en los baños del palacio. Se dirigió al Caldarium, la sala de vapor diseñada para el descanso y la purificación imperial. Era una rutina diaria, pero esta vez las pesadas puertas de bronce se cerraron por fuera. Se escuchó el sonido metálico de los cerrojos. Abajo, en los túneles subterráneos, los esclavos que operaban los hornos recibieron una orden directa del emperador. Alimentaron el fuego. Las llamas rugieron bajo el suelo de mármol. La temperatura de las paredes subió rápida y antinaturalmente, mucho más allá de lo que cualquier cuerpo humano podía soportar. El vapor se volvió espeso, hirviente, irrespirable. Atrapada en esa caja fuerte de piedra y calor, golpeando inútilmente el bronce fundido de las puertas, Fausta murió asfixiada. El monarca que había legalizado la fe cristiana acababa de hervir viva a su propia esposa. Durante siglos, la historia aceptó una explicación casi novelesca para esta doble tragedia. El relato tradicional, repetido en crónicas y pinturas, nos dice que Fausta, consumida por un deseo prohibido, intentó seducir a su hijastro Crispo. Cuando el joven general la rechazó por honor, ella, enfurecida, acudió a Constantino y acusó al muchacho de intentar violarla. El emperador, ciego de ira paternal, ejecutó a su hijo.
Pero poco después, la anciana madre de Constantino, Helena, descubrió la mentira de la emperatriz. Constantino, destrozado por el dolor de haber matado a un hijo inocente, ejecutó a su esposa en un arrebato de justicia poética y desesperación. Es una historia perfecta. Tiene traición, lujuria, engaño y tragedia. Pero cuando examinamos quién escribió esta historia, la fachada se desmorona. Este relato del crimen pasional fue popularizado décadas después por dos grupos con agendas muy claras. Por un lado, historiadores paganos como Zósimo, un hombre que odiaba profundamente a Constantino y quería retratar su corte cristiana como un nido de víboras depravadas sacado de una tragedia griega. Por otro lado, los cronistas cristianos, como Eusebio, necesitaban desesperadamente proteger la imagen del primer emperador ungido por Dios. Culpar a una madrastra malvada era la herramienta perfecta. Convertía a Constantino en una víctima trágica de un engaño doméstico. Limpiaba sus manos del pecado de asesinato premeditado. Le decía al mundo, él no quería hacerlo, fue engañado. Pero la realidad histórica rara vez se parece a un cuento moral. La verdad no estaba en los pasillos de un drama familiar. Estaba en la fría y despiadada aritmética del poder absoluto. Fausta no era una simple consorte. Llevaba en sus venas la sangre de la antigua tetrarquía. Era la hija del emperador Maximiano. Era la hermana del emperador Magencio, el hombre al que Constantino había decapitado en Roma. Mientras ella viviera, representaba un puente vivo hacia un pasado político que Constantino necesitaba aniquilar. Además, la dinámica de poder en la corte era insostenible. Crispo era un héroe militar inmensamente popular, pero era hijo de una relación anterior. Fausta, en cambio, tenía 3 hijos varones con el emperador. En el despiadado juego de tronos de la Roma tardía, la existencia de Crispo era un muro infranqueable para los hijos de Fausta, y la ambición de Fausta era una amenaza constante para la paz mental de Constantino. No hubo un triángulo amoroso. Hubo un choque de trenes dinástico, y el emperador, envuelto en sus sedas y su paranoia, decidió volar las vías. Solucionó el problema erradicando a ambas partes. Y si queda alguna duda de que esto fue una purga política calculada y no un trágico malentendido amoroso, solo hay que mirar lo que ocurrió inmediatamente después. Si el derramamiento de sangre hubiera sido provocado únicamente por una falsa acusación de violación entre madrastra e hijastro, la masacre habría terminado en ese baño de vapor. Las cuentas estarían saldadas. Pero no fue así. En medio de este frenesí de ejecuciones, los guardias imperiales recibieron una tercera orden. El objetivo esta vez no estaba en Roma, ni era un general brillante, ni una emperatriz ambiciosa. El objetivo era el hijo de Licinio, el antiguo coemperador al que Constantino había derrotado y ejecutado años atrás. Este niño también era sobrino directo de Constantino, hijo de su propia media hermana, Constancia. El chico no tenía ejércitos, no tenía influencia política, no estaba involucrado en ningún escándalo de alcoba, ni podía haber participado en conspiraciones cortesanas. No representaba ninguna amenaza militar inminente, pero tenía sangre imperial. Tenía un apellido que en 10 o 15 años podría convertirse en un estandarte para generales descontentos. Y para un monarca que acababa de exterminar a su propia esposa y a su primogénito para asegurar una línea de sucesión estéril, exclusiva y absolutamente controlable, cualquier gota de sangre rival era una sentencia de muerte. Constantino no estaba castigando un crimen moral. Estaba limpiando el tablero de ajedrez. Estaba masacrando a su propia familia para garantizar que, el día que él muriera, los únicos herederos posibles en todo el mundo romano fueran los hijos que él había elegido. El silencio que siguió a estas masacres fue absoluto, pesado como el plomo. Al igual que había hecho con su hijo, Constantino dictó una implacable damnatio memoriae contra su esposa. Los escultores volvieron a subir a los andamios.
El nombre de Fausta fue cincelado y arrancado violentamente de los mármoles públicos. Sus estatuas fueron derribadas y destrozadas. El emperador obligó a sus propios hijos menores a crecer en una corte donde el nombre de la madre que los había parido estaba prohibido por ley. Constantino, el salvador de los cristianos, el hombre que hablaba directamente con el Dios Supremo, se sentó en su trono rodeado de fantasmas. Había unificado el mundo romano bajo una sola fe y una sola corona, pero había convertido su propio hogar en un matadero. La masacre había terminado. Su hijo brillante estaba muerto. Su esposa sofocada. El sobrino huérfano, ejecutado para asegurar la corona. Tenía 11 años. La sangre de un niño de 11 años selló la bóveda dinástica, dejando al emperador en la más absoluta y aterradora soledad en la cima del mundo. Pero un trono construido sobre el exterminio de tu propia familia es un lugar insoportablemente frío. Roma, con sus senadores murmurantes y sus antiguos templos paganos, se había convertido en un inmenso recordatorio de su paranoia y su culpa. Constantino necesitaba un refugio donde las sombras de su esposa y su primogénito no pudieran alcanzarlo. Decidió construir su propia absolución en piedra. El 11 de mayo del año 330, el emperador dedicó formalmente una nueva metrópolis en el punto exacto donde Europa y Asia colisionan. Tomó la antigua ciudad griega de Bizancio y la rebautizó como la Nueva Roma. El mundo, sin embargo, la llamaría Constantinopla. Sería una capital exclusivamente cristiana, libre del peso histórico de los dioses paganos y del olor a sangre fresca que manchaba sus palacios en Occidente. Pero el mármol no limpia los pecados. Mientras Constantino construía su nueva capital, su anciana madre, Helena, emprendió un largo viaje hacia el este, hacia Tierra Santa. La historia tradicional nos cuenta que esta fue una peregrinación piadosa. Nos habla de una anciana devota que, guiada por la gracia divina, excavó en el Gólgota y descubrió la madera de la Vera Cruz, el madero donde Cristo fue crucificado. Es una imagen hermosa. Pero cuando analizamos quién construyó esta imagen, los motivos reales salen a la luz. El relato de esta santa peregrinación fue escrito y magnificado por Eusebio de Cesarea, un obispo que se convirtió en el gran biógrafo oficial del emperador. Eusebio no era un observador imparcial, era el arquitecto de la propaganda imperial. Escribía en un momento en que el imperio entero susurraba sobre los horrores que Constantino había cometido a puerta cerrada. Eusebio necesitaba legitimar a la dinastía. Necesitaba que el mundo viera a la familia imperial como instrumentos elegidos por Dios, no como carniceros paranoicos. Cuando cruzamos los textos de Eusebio con la cronología real, la perspectiva cambia drásticamente. La peregrinación de Helena ocurrió justo después de las ejecuciones de Crispo y Fausta. No fue solo un acto de fe. Fue una gigantesca campaña de relaciones públicas. Fue una expiación dinástica. Había que mostrarle a las provincias orientales que la familia de Constantino seguía gozando del favor del cielo. Helena repartió oro a manos llenas en Jerusalén, fundó iglesias y besó reliquias, todo para silenciar el eco de los asesinatos cometidos en Roma. Esto nos lleva a uno de los mayores mitos de la historia occidental. Creemos, porque así lo escribió Eusebio, que Constantino fue un cristiano devoto desde el momento exacto en que vio la cruz en el cielo antes de la batalla del Puente Milvio. Creemos que su reinado fue un largo y piadoso ejercicio de fe inquebrantable. Pero cuando apartamos los panegíricos de los obispos y miramos la evidencia física, la realidad es mucho más oscura y calculada. Durante años después de su supuesta conversión absoluta, Constantino siguió acuñando monedas oficiales con la imagen del dios Sol pagano, el Sol Invictus. Mantuvo celosamente el título de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de los antiguos cultos de Roma. No fue un converso fulminado por la luz divina que abandonó su pasado al instante. Fue un genio político.
Un pragmático despiadado que entendió que el cristianismo era la argamasa perfecta para unificar un imperio fracturado. Para Constantino, el Dios cristiano era su aliado militar y su garante de poder, no su juez moral. Y, sin embargo, el tiempo alcanza a todos los hombres, incluso a los que se creen apóstoles. Primavera del año 337, Constantino tiene 65 años. Su mente sigue ardiendo con una ambición colosal. Está planeando la campaña militar más grande de su vida, una cruzada masiva contra el imperio sasánida en Persia. Quiere marchar hacia el este, conquistar a los antiguos enemigos de Roma y bautizar al rey persa en las aguas del río Jordán. Para asegurar la retaguardia de este monumental esfuerzo bélico, toma una decisión administrativa. Divide el gobierno de sus vastos dominios entre sus 3 hijos sobrevivientes y 2 de sus sobrinos. Es una red de poder increíblemente frágil. Una bomba de tiempo dinástica, diseñada por un hombre ciego a la realidad, que cree que su sola presencia y su autoridad divina mantendrán a raya la ambición de sus herederos. Pero la campaña persa nunca comienza. Una enfermedad terminal, silenciosa y no diagnosticada se apodera de él. El cuerpo del emperador, que en sus últimos años se había vuelto notablemente corpulento y pesado, comienza a fallar rápidamente. El hombre que vestía diademas de diamantes y túnicas de seda oriental ahora apenas puede sostenerse en pie. Intenta curarse en las aguas termales de Helenópolis, consulta a los mejores médicos del imperio, reza en las basílicas que él mismo construyó. Pero el declive físico es imparable. Por primera vez en su vida, Constantino comprende que la muerte no es algo que él pueda ordenar a sus guardias, es algo que viene por él. Sabiendo que su fin se acerca, el fundador de la Nueva Roma toma su última gran decisión. El monarca que legalizó el cristianismo, el hombre que presidió el Concilio de Nicea y dictó el dogma a cientos de obispos, nunca se había bautizado. Había retrasado el sacramento durante toda su vida. En la teología de la época, el bautismo borraba todos los pecados anteriores, pero los pecados mortales cometidos después de recibir el agua sagrada eran una mancha casi imposible de limpiar. Y un emperador romano, especialmente uno que masacraba a su propia familia para mantener el trono, no podía permitirse el lujo de gobernar sin pecar. Ahora, al borde del abismo, con las manos manchadas de sangre y el aliento fallando, exige ser purificado. Es trasladado de urgencia a una villa imperial en Ancirona, cerca de la ciudad de Nicomedia. Allí, postrado en su lecho de muerte, convoca a los clérigos. Pero hay una ironía final en esta escena. El obispo que se acerca a la cama, el hombre que derrama el agua bendita sobre la cabeza del soberano absoluto, no es un ortodoxo defensor del credo de Nicea. Es Eusebio de Nicomedia, un líder de la facción arriana. La misma herejía que Constantino había intentado aplastar y desterrar años atrás. Al final, frente a la tumba, la política teológica importaba menos que la desesperación por salvar su alma. Constantino se quita la púrpura imperial, la rechaza con sus propias manos, se viste con las túnicas blancas y puras de los recién bautizados y jura no volver a tocar jamás los colores del poder terrenal. El 22 de mayo del año 337, Flavio Valerio Constantino exhala su último aliento. Su cuerpo es embalsamado, colocado en un inmenso ataúd de oro y transportado a Constantinopla. Allí es enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles, rodeado por 12 cenotafios vacíos, reclamando para sí mismo el lugar del 13º apóstol de Cristo. Ahora desechemos toda duplicidad. Esas fueron sus últimas palabras terrenales, pronunciadas débilmente mientras el agua fresca del bautismo aún resbalaba por su frente febril. Pero el mundo que el monarca dejó atrás hizo exactamente lo contrario. El inmenso imperio y la joven iglesia se aferraron a esa duplicidad, convirtiéndola en el cimiento inquebrantable de su leyenda inmortal. El cuerpo de Constantino el Grande fue sellado en un inmenso sarcófago de oro puro,
escoltado con reverencia bajo las imponentes cúpulas de la ciudad de Constantinopla. Sin embargo, mientras su carne imperial se convertía en polvo y sombra, su fantasma apenas comenzaba a gobernar. El soberano no había terminado de dar forma al universo. Saltemos 400 años hacia el futuro. Siglo VIII. El poderoso imperio de Occidente ha colapsado hace tiempo bajo el peso de las invasiones. Las legiones invencibles son solo un recuerdo lejano, y Roma se ha convertido en una ciudad asolada, habitada por gigantescas ruinas de mármol. Pero en los oscuros y fríos pasillos del naciente poder papal aparece de repente un documento extraordinario. Se le conoce en los anales de la historia como la donación de Constantino. El pergamino cuenta una historia deslumbrante y providencial. Afirma que el gran emperador romano, agradecido de rodillas tras ser curado milagrosamente de la lepra por el Papa Silvestre I, le entregó a la Iglesia de Cristo mucho más que su devoción espiritual. Según el texto sagrado, Constantino cedió el control político absoluto de la ciudad de Roma, de la península itálica entera y de todo el imperio romano de Occidente al sumo pontífice. Era, en su más pura esencia, la transferencia de propiedad más gigantesca en la historia de la humanidad. Había un solo problema letal con esta escritura imperial. Era una falsificación absoluta, un fraude político elaborado meticulosamente por las mentes de la propia corte papal. Pero la mentira funcionó a la perfección. Durante siglos enteros, este pedazo de pergamino falsificado se esgrimió como el arma legal y divina definitiva del poder religioso. El papado lo utilizó para justificar inmensos dominios territoriales, para ungir pesadas coronas sobre las cabezas de los reyes europeos y para doblegar ejércitos enteros a la sola voluntad del Vaticano. El mito de Constantino era tan colosal, su aura cristiana brillaba con tanta intensidad que ningún monarca se atrevió a cuestionar la autenticidad del documento. Incluso muchos siglos después de haber muerto, su nombre seguía siendo la moneda de cambio más poderosa e indiscutible de toda la civilización occidental. Constantino no se había limitado a fundar una nueva ciudad en las orillas estratégicas del estrecho del Bósforo. Él había rediseñado el genoma político del mundo entero. Sus acciones en vida forjaron un pacto de hierro, una alianza eterna y letal entre el altar de Dios y el trono de los hombres. Estableció de primera mano la relación definitiva entre la Iglesia y el Estado, una compleja arquitectura de poder entrelazado donde la espada militar protegía a la cruz y la fe religiosa bendecía los filos de las espadas. Ese modelo exacto y calculado definió a la civilización occidental y a la civilización oriental sin interrupciones durante los siguientes 1500 años. En las ricas cortes del Imperio bizantino, su figura fue venerada ciegamente a través de las generaciones. Era considerado el Isapóstolos, el soberano directamente igual a los apóstoles originales. Paralelamente, la Iglesia de Occidente lo moldeó como el guerrero divinamente inspirado que rompió para siempre las cadenas de los cristianos, sacándolos de la humedad de las catacumbas para sentarlos a la diestra del poder absoluto. Sin embargo, el paso del tiempo siempre termina por disolver el barniz reluciente de los santos. Hoy en día, cuando desenterramos los registros silenciados, cuando leemos meticulosamente las actas senatoriales borradas a cincelazos y examinamos la sangre invisible en los relucientes pisos de sus palacios, la figura del icono espiritual se desvanece por completo. La lente implacable de la historia ha evolucionado y dictado su veredicto. Su imagen pública ha pasado de ser reverenciada como la de un héroe divinamente inspirado a ser fríamente analizada bajo la luz de la política. Hoy lo observamos como lo que realmente fue, un pragmático absolutamente despiadado, un superviviente inigualable que asimiló una dura lección desde sus oscuros días como rehén en la corte de Diocleciano. Aprendió muy pronto que cualquier rival representaba una amenaza letal inminente y que la compasión era simplemente el atajo más rápido hacia un sepulcro prematuro.
La trayectoria monumental de Constantino nos lanza directamente a la cara una lección brutal sobre nosotros mismos. Destruye en pedazos nuestras narrativas infantiles e idealistas. La historia de este reinado demuestra, con un rigor escalofriante, que los mayores y más profundos cambios en la civilización humana casi nunca nacen de la pureza moral. No surgen mágicamente de corazones impecables ni de líderes con intenciones intachables. Muy a menudo, los saltos tectónicos de nuestra especie son el resultado directo de una ambición despiadada, de voluntades calculadoras disfrazadas magistralmente bajo la justificación incuestionable del mandato divino. Llegamos así al final ineludible de nuestro camino, cerrando el inmenso círculo cronológico donde todo comenzó. Recordemos a Flavio Valerio Constantino, el 13º apóstol, el arquitecto brillante que cambió abruptamente el curso espiritual de millones de almas, legalizó la cruz cristiana y rediseñó las fronteras del globo terráqueo para siempre. Pero justo detrás de esos deslumbrantes halos históricos, oculto en la oscuridad perenne de su propio hogar, aguarda silencioso el autócrata paranoico. El gobernante aterrado que ordenó ahogar los gritos de su esposa asfixiada y exigió derramar la sangre joven de su primogénito. Lo hizo simplemente para garantizar que absolutamente nadie pudiera arrebatarle jamás el timón sangriento del mundo. Este abismal contraste es el verdadero precio de la herencia que habitamos. Todavía caminamos sobre las imponentes ruinas culturales que él cimentó. Respiramos a diario el aire de un orden mundial donde la fe invisible y el dominio humano se entrelazan de manera inseparable. Al contemplar la monumental sombra de la cruz, que él mismo alzó con fuerza sobre Europa y Asia, nos queda el eco vibrante de un enigma moral. Al final, bajo las pesadas capas de seda oriental y las diademas incrustadas de diamantes, queda un enigma que los mármoles de la Nueva Roma nunca podrán responder. Cuando miraba al cielo y exigía lealtad absoluta en nombre de la cruz, ¿crees que Constantino realmente creía en el Dios de los cristianos o simplemente encontró en él la herramienta perfecta para someter a la humanidad?